Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal número 314. Hemos superado la semana 13, esa semana fatídica, el resumen semanal número 313 en el mes de marzo. Madre mía, muchos estreses había ahí. En fin, ¿cómo van nuestros proyectos esta semana? ¿Qué ha pasado en el canal? ¿Qué ha ocurrido, chicos? Pues lo primero de todo es que hemos montado un nuevo terrario de plantas carnívoras, que si no lo habéis visto, pues bueno, ahora le daremos un repaso. La semana pasada, si os recordasteis, o si recordáis, os dije en el vídeo, en el resumen, que os iba a enseñar una cosita que había aparecido en el stand, que no me acordé de incluirla en el resumen, así que hoy tenéis ración doble, lo que apareció y cómo va a día de hoy el estanque, que ya empiezan a aparecer las primeras algas. A ver si os pensabais que yo, Acuarios 4K, solo tiene algas en sus acuarios. Sí, hombre. Y en el estanque también. Pero bueno, totalmente normales, ahora las veremos. ¿Más cositas? Pues vamos a verlas ya. Empezamos, si queréis, por este proyecto, Acuario Fluval Roma 240 litros, que, ¿cómo está? Pues mirad cómo está de frondoso, o sea, semana tras semana ya tengo que podar toda esta zona porque es que es una locura cómo están creciendo ahora mismo las plantas. A ver si esta semana me da tiempo a podar por aquí en plan bien. Desplanto toda la tapizante que hay por la arena. Volvemos a crear el río bueno de arena. Echamos bastante más capa de arena en el fondo para que las corridoras por lo menos no nos tiren el sustrato abajo y se quede bastante enrasado. Y ya está, no creo que haga mucho más en el acuario. De aquí a nada tengo que podar estas bucefalandras porque es que están adquiriendo un tamaño y unas proporciones exageradas, o sea, están preciosas, pero es que, bueno, es que aquí no se aprecia el tamaño. Si metiese la mano, es increíble el tamaño que tiene, o sea, fácilmente desde ahí abajo hasta ahí arriba son 25 centímetros fácil de bucefalandra, pero es que las que hay en el fondo, que son primas hermanas, exactamente igual, es una locura. En fin, vaya tela, ¿cómo está la primavera? Ya sabéis, altera a todo y a todo lo que rodea el mundo de los acuarios. Este acuario, por lo demás, los tres escalares, aquí está Galadriel, está Gandalf y está Saruman. Vamos a ver quién gana de los tres. Estos no paran de pedir comida, mirad. Ya tengo aquí la mano, les pongo aquí la mano y poco a poco, pues oye, lo voy acostumbrando a mi presencia y sobre todo a que estén aquí cerca. Estos son los dignos sucesores, porque me está gustando mucho. A ver, el escalar siempre es una especie de pez preciosa y estos probablemente van a ser los integrantes del acuario que monte aquí cuando desmontemos este Fluval Roma 240 litros. ¿A qué me refiero con eso? A que después de este proyecto llegará otro proyecto. ¿Qué proyecto va a llegar? Pues estoy entre dos opciones, ¿vale? Un 150 litros de escalares, en plan, ¿sabes? En plan biotopo, muy bonito. O bien montamos en una urna de 150 litros más o menos, un Iwagumi. No lo sé, creo que por tema de facilidad de mantenimiento y tal, ya tengo muchos acuarios de aquascaping. Creo que uno de biotopo para tema de escalares, así, rollo aguas negras, ¿cómo lo veríais? De 150 litros, ya más serio que el que tenemos de 28 litros, creo que son. Bueno, 38, perdón. ¿Cómo lo veríais? Yo creo que ni tan mal, ¿no? Pero bueno, eso ya son elucubraciones mías, que ya veremos en qué acaban. Son ideas que tengo. Vosotros me lo ponéis aquí en los comentarios. ¿Qué os parece que podríamos hacer en el futuro proyecto que ocupa el lugar de este Fluval Roma? Por lo demás, empieza a llegar ya el calorcito. Ya esta semana vamos a superar en algunas ocasiones puntuales los 30 grados aquí en la ciudad. 29, 30 grados más o menos. Y empieza a hacer calorcito la Fish Room. He destapado el acuario que vaya aquí soltando temperatura, porque si no se me cuecen los pobres pececitos. Madre mía, ¿quién me iba a decir a mí que en pleno mes de, bueno, a principios de abril íbamos a estar con estos problemas? En fin, venga, seguimos, que ya llevamos bastante con este acuario. Bueno, acuario holandés, pico, acuario holandés, nano, acuario holandés, nano. Vamos a por el nano primero. Nano acuario. ¿Cómo está? Pues ahí va, alga filamentosa desapareciendo en este acuario. Pero bueno, ¿veis todo lo que se mueve? Esos ostrácodos que hay. Está a tope este acuario de ostrácodos. Por lo demás, bueno, que aparezcan algas es algo relativamente incluso normal con la cantidad de luz que tiene. Nada de filtración
Y bueno, hay caracolitos que van soltando, pues eso, compuestos nitrogenados y se desestabiliza un poco. Estos caracoles, la verdad es que no sé ni cómo han aparecido aquí. Son los falsos Planorbis, esos pequeñitos que tienen forma de, pues eso, de Planorbi pequeñito y chafadito. Pues nada, van apareciendo aquí cositas. En fin, estos acuarios la verdad es que, bueno, son para tenerlos, echarte unas risas y poco más. Lo mantendremos, a ver cómo va evolucionando. Mirar cómo va saliendo, aunque sea para reservorio de musgos, mirar cómo va saliendo el Flame Moss por arriba, que la verdad es que se mantiene bastante bien hidratado. Y esto es por ni más ni menos que la humedad que hay aquí en la habitación y la capilaridad que le permite que suba el agüita. Por lo demás, poco más que comentar de este nano pico acuario. Os estuve preguntando qué especie de pez podría vivir en este acuario, me dijisteis un par, pero bueno, yo creo que en estos litros es una salvajada meter un pez, así que nos vamos a estar quietecitos, como mucho una gamba, y ya veremos, chicos, y ya veremos. Venga, acuario holandés. Aquí lo tenemos, el mega ultra super reservorio de plantitas. ¿Cómo va esta semana? Pues como todas las semanas, va perfectamente bien. Aquí metí en modo reservorio igual esta plantita y ya va tirando aquí esquejitos, ya va creciendo para arriba. Vamos a ver cómo crece de densa y a ver si la podemos utilizar en el nuevo holandés, porque la verdad es que tiene un color rojo bastante intenso. Por lo demás, las demás plantitas, pues aquí las estáis viendo cómo están burbujeando a tope. La verdad es que este acuario, oye, vaya, cómo funcionan las cosas. Este ya lleva montado un año, es de hecho creo el primer acuario que hubo aquí instalado, y ya lleva un año entero funcionando, más de un año, precisamente un año y 2 meses si no recuerdo mal, y para ser un sustrato no nutritivo, simplemente un sustrato a base de arcillosa, bastante contento, ¿vale? Si bien es cierto que ya se anotó, ¡mirad lo que estoy viendo! Ya se nota un poquito las carencias de nutrientes, pero ¿veis lo que estoy viendo detrás de esta gamba, de esta gambita adulta? Esa cría, pues es la primera cría que veo en este acuario. Así a la luz del día, a simple luz del día. Así que bien, contento. Si hay una, obviamente tiene que haber más. ¿Dónde? Pues no lo sé. Como hay tantos escondites para ellas, prácticamente es imposible saberlo. Se están comiendo hasta las plantas estas gambas. En fin, molan un montón las gambitas y el acuario holandés, que cada semana está mejor. Lo vamos a ampliar. Ya tenemos las medidas, yo creo que de elección de la urna. Van a ser un acuario 60 centímetros de largo, 40 centímetros de profundidad y 35 centímetros de alto. Muy parecido a este, pero bastante más largo, más profundo. Y de altura, esto creo que también son 35, así que la altura va a ser igual, pero va a tener más profundidad, que nos va a permitir hacer los macizos mucho más interesantes y más anchura, lógicamente, más largo. De filtración, ¿qué vamos a utilizar? Pues probablemente un Oase, no lo sé, pero ya va siendo hora de probar ese tipo de filtros, entonces probablemente un Oase, no lo sé, estamos ahí de conversaciones. Y de iluminación, pues de momento no hay nada definido. No sabemos si una Twistar, si una Chihiros, si una ONF, que me apetece también probarlos. Para Hada de momento no hay dinero, así que nos vamos a estar quietecitos. Pero bueno, que ya os anunciaré lo que vaya siendo este proyecto. Y con esta, que esto es un pepinón de pantalla, esta Twistar AD, o sea, ADS iba a decir yo, serie S de 350 milímetros. Es una pasada, pero tendremos que buscarle otro proyecto. Vamos, a ver, de momento me voy a estar quieto porque no puedo meter más acuarios, pero la aparcaremos seguramente para futuras cositas, porque obviamente los acuarios se van guardando y no se tiran, porque si el día de mañana, oye, pues no me da la vida y tengo que montar un acuario más pequeño, pues lo monto. Venga, seguimos, que me enrollo como una persiana. Acuario Low Tech Overpower. ¿Cómo va? Pues hay marcha poco a poco. Me preguntáis muchos que ¿dónde está la flamingo? Bueno, pues flamingos hay por varias zonas. Ahora les están volviendo a rebrotar, ¿vale? Por esta zona que planté flamingo, bueno, pues está rebrotando ahora. Sigue todavía un poquito el problema de la diatomea, pero lo que sí que estoy notando aquí es un poquito de parón, ¿vale? No por la luz, obviamente me sobra iluminación por todos lados, pero sí por falta de ya sabéis qué, de CO2. ¿Por qué no he puesto todavía el CO2? Porque me cargué el aparatito definitivo. Este era el equipo de CO2, ¿vale? El casero que íbamos a poner, pero bueno, haciendo el mantenimiento, desmontándolo, me lo cargué por varios sitios, ¿vale? Esta rosca pierde CO2 por todos lados, entonces no lo puedo utilizar. Estoy a ver si me hago con un mano reductor, porque tengo una botella por aquí, pero no tengo mano reductor, a ver si me llega.
y le metemos caña, ¿vale? Le ponemos un poquito de CO2 que lo van a notar bastante los helechos y demás. Me dijisteis que sí, los helechos no os gustaba mucho cómo quedaban, por lo menos esto de la parte baja, entonces probablemente los acabemos cambiando por un poquito de musgo, alguna nubia nana, que yo creo que va a quedar espectacular con esas plantas, y así pues algo más natural. Por lo demás, ¿dónde están nuestros Agassiz? Pues escondiditos. Ya sabéis que estos peces, pues cuando están a solas, les gusta estar, pues eso, precisamente como estamos viendo ahora mismo a la hembra, tranquilita, en su espacio, sin que nadie la moleste. Y así están. Yo la verdad es que tampoco los quiero guiscar mucho. Ya sabéis que esto es su acuario de cría. De hecho, estoy mirando, no sé a qué es que me haya hecho una apuesta, y es que esté ahí entre las hojitas, la apuesta. Pero no veo nada. Así que va a ser que de momento no. Estoy viendo aquí muerte. Ahora las hojas viejas del lotus pues se acaban muriendo. Ya sacará hojas nuevas. Y por lo demás nada, vamos a ver cómo se pone este acuarete cuando le metamos un poquito de CO2, que seguro que lo nota. Un poquito de nubia nana y esto, vamos, darle un poco de orden, porque es que es... Para lo bonita que es esta raíz, poner esto aquí fue un error, poner esto por aquí quizás también fue un error, pero bueno, le iremos dando forma a este acuario, lo remodelaremos y a ver cómo se va quedando. Parece que esta tarde no sé hablar. En fin, venga, más cositas. Vamos rápido con la zona carnívora. El que no haya visto este vídeo, no lo voy a hacer mucho más spoiler, lleva poquitos días subidos. Vais y lo veis, que fue el último vídeo que subimos. Ya veréis esto en unos meses, cómo se pone. Plantas carnívoras tan raras y bonitas como estas heliánforas se van a ver en el canal. Ya veréis cuando esto todo se ponga grandecito, porque va a ser un pasote. No os hago más spoiler, ir si queréis y lo veis. Y por otro lado, tenemos aquí este proyectito. Madre mía, tengo que poner ahora mismo orden en la Fish Room. Por favor, orden en la sala. Lo que íbamos comentando, que este está, madre mía, esta drosera de la está que se sale del terrario ahora mismo. O sea, está cogiendo ahora mismo una talla, un porte bastante grandecito. Y si recordáis, esto era nada, un trocito de raíz que venía en el musgo, y mirad cómo se está poniendo ya de grande, ¿eh? Y estas se hacen mucho más grandes, así que no descarto probablemente sacarla y poner una especie un poco más pequeña, acorde al tamaño de este terrario. Por lo demás, las pinguis, que aquí no me acaban de ir bien, probablemente las sustituyamos y pongamos un sustrato un poquito más seco. Ya dije lo que íbamos a hacer. No avanzo más spoilers, las pondremos en un sustrato más seco, en una roca y tal, algo más chulo, y aquí pondremos pues algún tipo de planta que resista más la inundación o bueno, estas condiciones, ¿vale? Buscaremos la planta perfecta, la Cephalotus, que siguen poco a poco sacando hojitas por las puntas de crecimiento, bueno, por esos focos de crecimiento, así que bien, vamos a dejarles tiempo y a ver cómo van quedando por aquí. Para sacar los juncos que metí en el otro lo desmonté, por ahí saqué otra planta, en fin, cositas que iréis viendo. No me toman la turra con plantas carnívoras, que esta semana creo que habéis tenido ración doble. Vea, estamos ahora mismo en el Aguas Negras y voy a echarles de comer Grindal, que tengo por aquí, mirad. Tengo por aquí todo el cultivo de Grindal. Les acabo de echar un poquito de esto de salchicha Frankfurt, que es que la verdad es que funciona de leches. Y mirad cómo se ponen con el Grindal. Les encanta este alimento. Ahora se están picando, ¿eh? Se están aficionando demasiado al tema de alimento vivo, alimento natural. Habría que hacer un vídeo un día potenciando un cultivo de Grindal, porque es algo muy interesante, porque hay formas y formas de alimentar a los peces con Grindal. Y hay una forma que, bueno, añadiendo un poquito a la comida que come el Grindal de oligoelementos y vitaminas, pues a los peces luego les sienta genial. Y nada, por aquí van saliendo todos y van acudiendo. La verdad es que este alimento es de 10. Vamos a ver el acuario un poquito más de lejos, porque hay más cosas que tenéis que ver aquí. Dije la semana pasada que tenía que podar todo este tema, pero es que me da una lástima podar la pinatifida, porque es que está, mirad, acercaros. Es que está esto, me parece un vergel. Parece literalmente, me recuerda mucho las hojitas y tal a un cultivo de tomates. Se parece muchísimo. Me da lástima, pero a ver, las tengo que cortar porque ya le hacen mucha sombra al acuario. Entonces probablemente pues corte por encima los nudos y ya está. Esto va a volver a brotar rápidamente, pero antes le quiero hacer una foto al acuariete y nada, para mantener una fotito aquí en plan decente.
Venga, pues ya que han comido estos peces, vamos a alimentar a otros peces y seguimos el resumen. Bueno, y por aquí tenemos las espectaculares rasboras que nos llegaron de parte de peces, que si no habéis visto el vídeo os invito a que vayáis y disfrutéis, pues son un pasote. ¿Qué está pasando esta semana en este acuario? Pues básicamente nada, están perfectas las rasboritas, así que sigan así, de felices y contentas. Hubo ahí un poco de discrepancia, hubo gente que me decía que no, es que estas rasboras a mí se me han comido las gambas, otros decían que las rasboras perfectas. A ver, yo por experiencia, obviamente si no ponéis escondites donde tenéis cualquier pez, el pez si pilla una gamba, más si es omnívoro o carnívoro, si ve una gamba va a ir a depredarla, si le cabe en la boca obviamente se la va a comer. No obstante, estas rasboritas que ya veis lo grandes que son, es raro que se coma una gamba grande, es imposible precisamente. Y las pequeñas, si tienen escondites, las pequeñas siempre van a estar entre las plantitas, las gambas crías, y nunca van a ser depredadas por estas rasboritas. Seguimos con el tema de la alimentación. Madre mía, casi me ahogo aquí con mi propia garganta, no sé qué me pasa hoy. Seguimos aquí alimentando, ¿vale? La rutina de alimentación la enseñamos en ese vídeo, os dejo por aquí una tarjetita. Básicamente un poquito de grinda al pequeñito, el pequeño se lo come, el grande todavía no. Algo de artemia, lógicamente recién descapsulada. Y bueno, un poquito de comida triturada y con eso dieta rica y variada para estos peces que son un pasote y que contrastan con ese color de la parte trasera de las plantas, que es un espectáculo esta rotala. Y nada, poco más que comentar. La verdad es que este acuario pues ahora mismo marcha bastante bien, luce bastante bien. Algún problema de alga todavía está de ciervo que tengo, pero bueno, más allá de eso, esto va bien, que siga así. Venga, vamos al estanque, que ya se me olvidaba el estanque, y vamos finiquitando el vídeo. Bueno, mirad lo que ha aparecido en el estanque, este ejemplar enorme de caracol turco, tiene unas dimensiones espectaculares este caracol. Así que siguen las novedades, aparte de Trufa con su pelota, siguen las novedades aquí en el estanque de acuarios 4K, madre mía, qué exageración de caracol. Caracol turco, estuve subiendo unos tips el otro día en distintas redes sociales, así que hay que llevar cuidado con esta plaga. Bueno, y lo del caracol fue la semana pasada y esta semana, aparte que el césped está mucho más crecido, ya le tengo que cortar. Le tengo que meter ya una poda porque ya tiene los 10 centímetros de rigor para la primera poda, así que me toca podarlo ya. La verdad es que, oye, va cubriendo. Sí que es verdad que hay zonas en las que no hay mucho y tengo que replantar o esperar a que repoble todo, pero bueno, no sé qué será lo más rápido. Los pececitos, ¿cómo están? Pues aquí están los gordillos, mirad. Por aquí van buscando comidita que les acabo de echar ahora, porque de momento tampoco es que caiga mucho bicho y no quiero yo pecar de echarles poca comida. Más cosas. Tengo que sembrar ya el tema de los nenúfares, que tengo los nenúfares, bueno, tengo semillas, ya veremos lo que sale. Haremos un vídeo de eso, pero bueno, eso lo veréis en el vídeo sobre todo el tema de las plantas que va a haber en este estanque. Lo veréis. Lo que dije de meter 20, eso fue una idea de pinza. Lógicamente no voy a meter 20 peces más aquí, no hay tantos litros para tanto, entonces pues conforme vaya avanzando la temporada pues meteré pues o mucho un grupo de 10, ¿vale? Junto con estos tres, pues 7 más o menos, como mucho. Por otro lado, mirad lo que está saliendo ya por aquí. Alguita diatomea por las paredes del estanque. Esto no es un acuario, esto no hace falta estar limpiando las paredes, es algo natural, ¿vale? Por lo menos así pues se va camuflando poco a poco ese color gris que tiene el cemento y poco más. Pues nada, chicos, ya habéis visto cómo va el estanque a día de hoy. Vamos a ver cómo van evolucionando los proyectos y vamos a ver qué va siendo y qué va deparando de Acuarios 4K en un futuro. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, dale like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.